Hemos llegado a un momento crucial en el estudio de lo que estamos considerando durante esta semana. Recuerde que durante esta semana hemos hablado de Jesús como el mediador del nuevo pacto y ya hemos comprendido, gracias a nuestro pastor Dani Perla, a qué se refiere esto de el pacto en sí, la palabra nuevo, esta conjunción de nuevo pacto, porque a veces ha traído mucha confusión, lamentablemente, pastor. Ha traído mucha confusión al mundo cristiano, pero creo que con lo que hemos estudiado esta semana nos ha quedado bastante claro a qué se refiere. Sin embargo, el día de hoy vamos a tocar el tema, el nuevo pacto resuelve el problema del corazón. Así que definitivamente es un tema crucial. Claro, todos los temas son importantes, pero este nos va a tocar en un punto que a veces pasamos por alto. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Nuestro bondadoso Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia para suplicar que por favor tú nos acompañes en el estudio que estamos realizando y en el tema de hoy, pues con tu Espíritu Santo nos ayudes a ver nuestra condición y nuestra necesidad de Cristo Jesús. Pues en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, Pastor Dani Perla, durante estos días hemos estado hablando sobre el pacto, el nuevo pacto, eso ya lo comentamos, pero creo que todo estudiante de la Biblia sabe que cuando Pablo habla del nuevo pacto en Hebreos, y si no lo sabe aquí lo va a descubrir, él no está usando sus propias palabras. Es más, él ha tenido mucho cuidado en todo Hebreos, hasta donde íbamos, de citar mucho el Antiguo Testamento, y creo que aquí hace lo mismo, Pastor. ¿Cuál es la importancia de que el apóstol Pablo use como base esa revelación ya escrita que tenían en el Antiguo Testamento? Muy bien, me gusta ese énfasis que ha hecho, porque aquí el apóstol hace lo mismo y yo diría y más, porque cuando venimos a esa porción de Hebreos, el capítulo 8 y los versículos 8 hasta el 12, que son una cita de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, lo que el apóstol hace es citar casi textualmente lo que dice Jeremías. Y esta es la cita más larga del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Wow. Así que aquí tenemos un dato bien interesante. Sí. Que la cita más larga, como lo que ahora usamos copiar y pegar, el copy-paste más largo en el Nuevo Testamento, más grande en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, es esta cita de Jeremías. Wow. Y que curiosamente habla acerca de el nuevo pacto. Ya Dios había hecho esa promesa desde la antigüedad. Pero vamos a revisar nuevamente qué es lo que dice. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 8 y los versículos 8 hasta el 12, porque allí encontramos lo que Jeremías también había dicho al pueblo de Israel antiguamente. Muy bien, dice acá Hebreos 8, del 8 al 12, pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Muy bien, aquí tenemos este texto que ya mencionamos, también aparece en Jeremías el capítulo 31, y tal vez podríamos preguntarnos, pero ¿por qué Dios mismo está diciendo que el pacto que había hecho con el pueblo de Israel, pues es un pacto que Dios lo está dando por caducado? Ajá. De hecho, cuando leemos al final de este capítulo 8, es lo que dice. ¿Por qué? Ahora, en primer lugar, algo que nos debe quedar claro es que el problema de ese pacto que Dios hizo con el pueblo no es
estuvo en Dios, sino que estuvo en el pueblo. El problema no fue el pacto, porque esto es bien importante, hermano Gerson, porque no es de decir, bueno, es que Dios dio aquello y lo quita y no le funcionó, entonces ahora pone esto. No, es que el problema no estuvo en Dios, estuvo en la gente. Y aquí voy a dar otra clave. Cuando nosotros hablamos de nuevo pacto y hablamos de antiguo pacto, quiero decirles que el antiguo, que Dios mismo dice, bueno, no como el pacto, ese pacto que yo hice con la casa de Israel, quedó antiguo porque quedó obsoleto. En otras palabras, el antiguo pacto era en realidad el método que el pueblo quiso usar para ganar su salvación. O sea, lo que quedó obsoleto no era el pacto, sino la manera como ellos quisieron entrar en ese pacto. Como ellos querían hacer a su manera lo que Dios les había dicho. Así es, querer ganar la salvación por sus propias obras. Más adelante, bueno, o en otro momento Pablo lo dirá a los romanos, ellos iban no por fe procurando la salvación, sino por su propia justicia. Entonces, el antiguo pacto es la manera en que ellos querían salvarse, no el pacto en sí. Veamos qué interesante. No, porque Dios se los dio. Aquellos que tuvieron fe en Cristo y vieron a través de las ofrendas, de los animales, del santuario, de la sangre, de todo eso, de los sacerdotes, aquellos que por fe vieron a Jesús en esos ritos, se salvaron. Recibieron las bendiciones del pacto. Es correcto, recibieron el don que Dios había prometido. Entonces, el problema no estaba en el pacto, porque al final Dios solo tiene un pacto. Y eso es algo que nosotros tenemos que establecer muy bien. El problema no estuvo en Dios, y cuando le decimos antiguo pacto, el problema no es lo que Dios les da a ellos, sino cómo ellos interpretaron ese pacto y cómo ellos quisieron lograr lo que Dios había convenido con ellos en ese pacto. Ahora resulta algo interesante en esta lectura, que como usted decía, es el texto más largo citado en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, que en este nuevo pacto, de todas maneras, persiste algo contra lo que la humanidad se ha revelado hoy en día. Y me refiero a la ley de Dios. Y Dios dice, y pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y destaco este punto porque, hablando de eso que usted destaca, de cómo la manera que tenemos para salvarnos, hoy de todas maneras seguimos queriendo salvarnos a nuestra propia manera. Ahora decimos, bueno, ya no hay ley, entonces todo es por gracia, ya no hay ley, me salvo a mi manera. De alguna manera estoy diciendo eso también, aunque aquí dice que Dios sigue teniendo su propia forma de salvarnos. Así es, y aquí tenemos una segunda gran verdad. La primera era que el problema no estuvo en Dios, sino en el pueblo. Quien falló no fue Dios, no es que Dios dio un pacto defectuoso, no, quien falló fue el pueblo. En segundo lugar, quien falló fue el corazón del pueblo, no la ley de Dios. Entonces Dios no hizo su ley a un lado, y eso es algo que nos tiene que quedar bien claro. Dios no hizo su ley a un lado, sino que Él nuevamente recurre a su ley y dice, pondré mi ley en su mente, en la mente de ellos. Aquí también hay otro tema que tiene que ver con el pacto, y es que el pacto lo inicia Dios, lo veíamos en el versículo 8, estableceré. O sea, es Dios siempre el que nos busca, es Dios siempre el que nos llama, que sería como un tercer punto. Pero en el segundo que hemos mencionado, o la segunda gran lección que para propósito de esta lección estamos mencionando, es que Dios no anula su ley, no la hace a un lado, sino que su ley siempre está en el plan de Dios para su pueblo. ¿Por qué no puede Dios anular su ley? Porque la ley es un reflejo de su carácter. Y entonces, si Dios anula la ley, entonces se anula a sí mismo, y eso no puede ser. Dios no puede anularse a sí mismo. Y eso para nosotros es una gran lección, que la obediencia siempre será importante, pero recordemos, ya no para salvarse, porque quien establece el pacto es Dios. Es lo mismo que hizo allá en Éxodo. Él lo sacó de la tierra de Egipto y le dice, ok, yo lo saqué, yo soy Jehová tu Dios, ahora, y comienza a darle los mandamientos. Entonces la salvación es por gracia, pero el resultado de la salvación es la obediencia, pero ya no cualquier obediencia tampoco, sino la obediencia a través de la fe
en Cristo Jesús. Cuando yo estoy conectado con Dios, entonces ahí vendrá la obediencia, no por mis propios méritos, sino porque Cristo es el que me fortalece, como dice Filipenses 4:13. Amén. ¿Será, pastor, que el hecho de que Dios en Jeremías y ahora Dios también a través del apóstol Pablo en Hebreos, que a veces Dios tiene que recordarnos muchas cosas y repetirlas mucho para que nos quede claro, al mencionar el hecho de que sería en el corazón que establecería eso, que es el asiento de la razón humana, está hablando acerca del motivo? Me refiero a esto porque hoy día muchos preguntan, sí, pero ¿acaso Jesús no cambió eso cuando dijo que lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo? ¿No será que en realidad es eso exactamente lo que está diciendo este texto? Sí, amar a Dios y amar al prójimo significa seguir la voluntad de Dios tal cual Él ha expresado. Así es, creo que se conecta mucho el corazón con el amor, porque se habla siempre de la mente y el corazón, como que la mente ve un aspecto y el corazón ve otro. Claro, lo que se quiere decir es la razón y las emociones. Ahora, Dios quiere que nosotros, amigos, Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él de una manera racional. Eso dice Romanos capítulo 12, vuestro culto racional, o sea, con la mente. En Isaías capítulo 1, Él dice, vengan y razonemos, meditemos, negociemos, hablemos. Eso tiene que ver con la razón. Pero también está la parte afectiva, está la parte sentimental, y esa también existe. Y aquí Dios dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. O sea que servir a Dios no va a ser algo mecánico, no va a ser, bueno, tengo que ir a la iglesia el sábado y como un robot. No, va a ser porque Cristo vive en mí, yo encuentro placer. De hecho, hay un capítulo en la Biblia que es el más largo, y llama la atención que el capítulo más largo de la Biblia tiene que ver con la ley. Así es. Que es el Salmo 119. Así que si alguna persona piensa que Dios está anulando su ley, que Dios está aboliendo su ley, cuando uno mira detenidamente, su ley está realmente siempre a la vista. ¿Por qué razón? Porque ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir, es su carácter, es el reflejo de su carácter. El gran problema de los seres humanos es que nosotros no podemos obedecer esa ley. Pero entonces, esa es la buena nueva que nos da Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que él obedeció, que él fue sin pecado, y él entonces nos acredita cuando nos acercamos por fe al trono de la gracia, nos acredita su justicia, pero ahora él va a querer que nosotros caminemos en una nueva vida, y esa nueva vida está por supuesto en armonía con la ley de Dios. Y quizá por eso al final, y quizás para darle una conclusión a nuestra reflexión de hoy, dice el mismo Señor, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Al final Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros, pastor, que nos lleve a una obediencia de amor, que creo que es al final ese asunto. El problema del pueblo de Israel, como usted bien lo destacaba, era querer hacer una obediencia que lo salvara, es decir, ganar méritos con Dios, y Dios dice, no, eso nunca lo van a lograr. Tengo que arreglar su corazón, y cuando arregle su corazón, ustedes van a obedecerme, pero porque les van a hacer, va a ser por amor. Entonces, pastor, en este punto, Dios quiere esa relación personal con cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos mantener esa relación personal con Él? Amén. Saben que lo maravilloso de esto es que si nosotros vemos la acción de Dios, todas estas son promesas. Él toma la iniciativa, Él da el primer paso. Él dice, estableceré. Lo tenemos ahí en el versículo número 8. En el versículo 10 dice, haré con la casa de Israel, pondré mis leyes, seré a ellos por Dios. También tenemos sobre su corazón las escribiré. O sea, si nosotros vemos, todo es una acción de Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el papel del hombre o del ser humano? Estar dispuesto que Dios haga todo esto en su vida. Amén. Si yo hoy le digo al Señor, Señor, yo quiero que tú pongas, escribas, hagas, establezcas en mí, porque es Dios que lo va a hacer. Porque cuando hablamos de la ley, algunos se ponen nerviosos y dicen, no, pero yo no puedo cumplir. No, ni yo tampoco. Nadie puede cumplir. Pero
todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Entonces Dios toma esta iniciativa y cuando permitimos que Dios lo haga en nuestras vidas, será entonces más fácil obedecer. Aquello que yo no puedo dejar de hacer, ahora lo puedo dejar de hacer porque ya hay una nueva fuerza en mi vida, hay un nuevo elemento en mi vida, y nosotros sabemos que es Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener un tipo de relación con Él por amor, vamos a obedecer por amor, no será un martirio, sino que será realmente un deleite vivir para Dios obedeciendo sus mandamientos. Amén. Y creo que podemos orar por eso, pastor, para que el Espíritu Santo nos impresione de esa manera y podamos vivir esa relación que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho muchas promesas. Encontramos que Jeremías capítulo 31 y Hebreos capítulo 8 son en realidad promesas que tú haces, son iniciativas que tú haces en nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que tú no puedes fallar, pero sabemos también que cada promesa que tú haces lleva ya el poder para cumplir esas promesas, la habilitación para obedecer a tus mandamientos. Bendícenos, Señor, necesitamos un gran cambio de mente, de corazón. Reconocemos que en nuestras propias fuerzas no podemos, pero que todo lo podremos en Cristo que nos da la fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén.